una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Y está en tu corazón, y está en tu corazón, y está en tu corazón donde quieres reposar. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y el Espíritu vendrá. Vamos a compartir hoy la palabra de Romanos 8, del versículo 5 al 17. Dice: los que se guían por la carne están llenos de los deseos de la carne. Los que son conducidos por el Espíritu, de los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne son muerte, los del Espíritu son vida y paz. Así pues, los deseos que nacen de la carne se oponen a Dios. No se conforman ni pueden conformarse al querer de Dios. Y por eso los que se dejan conducir por la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no os dejéis guiar por la carne, sino por el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien no tuviera el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo. En cambio, si Cristo está en vosotros, aunque la muerte debida al pecado permanezca en el cuerpo, el Espíritu vive por haber recibido la gracia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en vosotros, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales. Lo hará por medio de su Espíritu que ya habita en vosotros. Entonces, hermanos, si debemos a alguien, no es precisamente a la carne, para que tengamos que vivir según ella. Porque si vosotros vivís según la carne, iréis a la muerte. En cambio, si por el Espíritu matáis las obras de la carne, viviréis. Pues todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vosotros no recibisteis un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibisteis el Espíritu que os hace hijos adoptivos y que os mueve a exclamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Nuestra será la herencia de Dios, y la compartiremos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él recibiremos la gloria. En verdad me parece que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que se manifestará después en nosotros. Aquí cuando habla San Pablo de los que se guían por la carne, podemos tener la tentación de pensar en aquellas personas que viven alejadas de Dios y ciertamente se dejan guiar por la carne. Pero no hace falta que vayamos tan lejos. Vamos a hablar de nosotros mismos. A ver, la vida cristiana no deja de ser una vida que tiene que ser vivida en el Espíritu. Nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu de Dios. Cuando un cristiano, ya hemos dicho muchas veces que por el hecho de ser bautizados hemos recibido al Espíritu Santo. En el momento que hemos recibido el sacramento de la confirmación, tenemos más conciencia de que hemos recibido al Espíritu Santo, porque en el bautismo, pues si éramos pequeños no nos enteramos. Pero el Espíritu Santo no es una cosa que recibes y lo enmarcas en tu casa o te lo metes en el bolsillo. Cuando recibes el Espíritu Santo y tienes conciencia, empieza tu vida en el Espíritu. Y el Espíritu no deja de trabajar en nosotros, aunque a veces nos parezca que no pasa nada. El Espíritu Santo nos transforma. Primero vino Jesucristo
Él es nuestro modelo a seguir. Él dio su vida por nosotros para librarnos de la muerte y del pecado. Él nos dijo: conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, para que venga el Consolador. Y el Consolador vino. Dios envió el Espíritu de su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Y Él transforma nuestra vida, nuestras tendencias carnales. Él quiere guiarlas a hacer de nosotros hombres espirituales. Y entonces en nosotros tenemos siempre esa lucha, esa batalla, ese deseo de nuestro espíritu de morir a nosotros mismos para buscar la voluntad de Dios, para que Él haga de nosotros esa criatura nueva. Pero esa lucha es, pues cómo decirlo, es como si nuestra mente, nuestros instintos, nuestros deseos carnales, pues como si fuera un caballo salvaje que cuesta mucho de domar. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que domar. Pero claro, el Espíritu Santo necesita que le abramos nuestros corazones. Y necesita que tengamos conciencia de que somos pecadores, de que somos débiles, de que vamos a caer muchas veces, de que nos vamos a desviar, de que vamos a tener tentaciones, de que vamos a pecar. Esa es la vida del cristiano. Y va a ser así hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Seguramente cada vez con más calma y con más paz, si nosotros hemos llevado una vida de oración, una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Si le hemos ido dejando llevar nuestra vida, guiar nuestros pasos, calmar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros instintos. Y hemos buscado más el agradar a Dios, el hacer su voluntad, el servir a los hermanos, el dedicar tiempo a la oración y a los sacramentos, que no a divertirnos, a pasar el rato con tantas seducciones que nos ofrece el mundo y que pueden ser sanas en sí. Ya no estoy diciendo diversiones ni cosas pecaminosas, pero a veces hay que renunciar a cosas para pasar más tiempo con el Señor. Dios ha creado un mundo nuevo, aunque nos parezca que el mundo está muy mal. Cuando nosotros vamos conociendo poquito a poco a Dios, nos damos cuenta que el mundo que nos ofrece Dios es diferente. Es un mundo creado nuevo, del amor, basado en el perdón, donde Dios quiere y nosotros mismos también deseamos que no haya ni rencor ni deseo de venganza, que dejen de atormentarnos los resentimientos ocultos que hay en nuestros corazones. Deseamos estar en paz con Dios, deseamos estar en paz los unos con los otros. Lo deseamos, pero no siempre lo conseguimos. Por esa lucha, por esa división que existe en nosotros, por nuestro pecado, por nuestras heridas, por el carácter que tenemos. Hay muchas cosas que influyen, pero el deseo, una vez que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, siempre está. Y cada vez que caemos, cada vez que se genera en nosotros esta lucha y este sufrimiento, tenemos que aprender a clamar al Espíritu Santo para que Él venga a poner luz donde hay tiniebla, para que Él venga a poner paz donde hay turbulencias, donde hay veces que no sabemos por qué estamos malhumorados, o estamos tristes, o estamos, que saltamos a la mínima que nos hacen y a veces sin hacernos nada, y no entendemos lo que nos pasa. Y todo eso es fruto de nuestras heridas, es fruto de nuestro pecado. También reaccionamos muchas veces, por el pecado de los que puedan haber a nuestro lado. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, Él
si se lo pedimos, nos irá dando la gracia de poder mirar con paz y con misericordia a ese hermano que nos saca de quicio, que nos acostumbra a poner nerviosos, a ese hermano que tiene envidia de nosotros, a ese hermano que nos hace la vida imposible, o simplemente a ese hermano al que yo, por mi pecado, no puedo ver sin que me haya hecho nada. Todas estas cosas tenemos que pedírselas al Espíritu Santo para que nuestros conflictos interiores sean cada vez más suaves y no de pronto estoy muy fervorosamente orando delante de Dios, me siento muy piadosa y luego salgo por la puerta de la iglesia y veo a esa persona que me hizo algo en el pasado y se me quita toda la paz. Me comería esa persona cuando la veo. Eso nos puede pasar a muchos. O venimos a misa, comulgamos, nos confesamos, pero tenemos en la familia a alguien que nos hizo algo en el pasado y Señor, como dice mucha gente, yo perdono pero no olvido. Estás mintiendo, estás mintiendo. Yo no digo que de pronto veas a ese hermano y pases de odiarlo a amarlo, pero sí debes tener en tu corazón la misericordia para orar por esa persona y para pedirle al Señor que te dé la gracia de perdonar a esa persona y no sentir esa ira, ese resentimiento hacia nadie, porque esos son heridas profundas que te haces tú mismo, nos hacemos cada uno. Vivir en la carne es pedirle a Dios que nos dé la gracia para someterla, pero no para someterla el día de mañana cuando seamos ya abuelitos y tal, y mientras hoy en día pues hay que disfrutar, somos jóvenes, tampoco hacemos nada malo, ¿no? No pasa nada si nos vamos con los amigos, si se presenta a echar una canita al aire, si engaño un día a mi mujer o a mi marido, no pasa nada si echo una mentirijilla, no pasa nada, sí pasa, porque luego después, una vez que el diablo nos ha seducido y hemos caído en el pecado, Dios nos perdona, pero nos queda el lastre más importante, y el lastre más importante es otra vez el diablo atormentándonos en nuestra conciencia. Ay, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho aquello? Ay, ¿qué hubiera pasado si me hubiera comportado de otra manera? Y entonces ya nos hemos quedado anclados en el pasado y vamos cargando una mochila cada vez más pesada de remordimientos, de autoacusaciones, de autocompasión. Todo eso nos esclaviza. Y el Señor nos dice aquí que nos dio un espíritu para no ser esclavos, para no estar esclavizados por el miedo, para tener la libertad de los hijos de Dios. Vosotros sabéis que el pasado nos pesa muchas veces y sabéis que nos angustia pensar en el futuro. Y si ya de por sí siempre nos ha angustiado, imaginaros ahora con la famosa palabra crisis, que cada vez las letras son más grandes y además de colores, todo el día vemos por todos lados crisis, crisis, crisis. ¡Qué miedo la crisis! ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¡Qué agotado, ¿no? ¡Qué agotamiento! Estamos agotados de la carga que llevamos del pasado y del miedo que tenemos del futuro. Pero si no existe el futuro y el pasado ya no tiene remedio, y Dios está aquí conmigo, ahora, presente, el Espíritu Santo está actuando aquí en mí. ¿Para qué me angustio tanto? ¿Para qué pienso tanto en el porvenir? ¿En qué pasará? ¿Qué tendré? ¿Qué sabemos? Hoy, por ejemplo, aquí en esta parroquia se ha enterrado a un hombre de 90 años, pero también se ha enterrado, mañana se enterrará a un hombre que
Ayer estaba en su casa, sentado en su sillón, su mujer estaba barriendo delante de él, y de pronto se quedó allí. ¿Qué sabemos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué sufrimos? Ya sufriremos cuando llegue el momento. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, porque por nosotros mismos no podemos. Siempre estamos como en el aire en el corazón. Y esa no es la vida del Espíritu, esa es la vida de la carne. Y ahí el enemigo tiene poder para agotarnos, para paralizarnos, para hacernos caer en depresiones, y si no en depresiones, para llevar una triste vida, como es el dicho que decía, ¿no? Un triste santo. Por muy santos que seamos, si somos tristes santos, nadie nos va a tener mucha devoción nunca. La carne siempre será un conflicto interno en nosotros. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que tome posesión de cada área de nuestra vida, que tome posesión de todo aquello que tenemos y más amamos. Aquí me refiero a nuestros seres queridos, que amamos más que a nuestra vida, pero por quienes nosotros no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer ya lo hemos hecho, y ya lo hacemos, que es amarlos, ayudarlos con los bienes materiales que podemos, acompañarlos si están enfermos o necesitan algún tipo de ayuda. Desde que han sido pequeños los hemos cuidado. Hemos hecho lo que el Señor nos pedía, dar la vida por nuestros hijos y por nuestros seres queridos, y nuestros padres los dieron por nosotros, pero no nos podemos quedar estancados en lo que decía hace un momento. ¿Qué hubiera sido de mi hijo si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho? Hemos hecho lo que hemos podido según nuestras heridas y nuestra pobreza, y hemos hecho lo mejor que hemos creído, y lo demás está en manos de Dios, no está en nuestras manos. El poder darles a nuestros hijos todo aquello que ellos desean o todo aquello que nosotros creemos que necesitan. Solo Dios sabe lo que necesitan. Y en este tiempo de increencia, en este tiempo en que la gente, los mismos cristianos, viven tan alejados de Dios, viven un cristianismo tan light o simplemente son cristianos porque fueron bautizados, nosotros somos el referente que ellos deben tener. Y si nuestra vida no está guiada por el Espíritu Santo y no se nos nota en nuestra forma de vivir, en nuestros actos, en nuestra propia cara, en nuestro propio mirar, en aquellas palabras de vida que puedan salir por nuestra boca, entonces ellos nunca sabrán lo que es la vida en el Espíritu. Porque si al vernos a nosotros, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo miramos, nos ven como uno más del mundo, no estamos siendo antorchas del Señor, testimonios de su amor para los demás. El Espíritu Santo nos decía aquí en Romanos, en la palabra que hemos leído, en el versículo 16, el Espíritu Santo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El que vive según el Espíritu vive en la luz y es consciente de ello. El Espíritu nos da un conocimiento y una alegría de las cosas de Dios. Nos guía cada día y nos inspira la manera de agradar a Dios. Esto nos lo dice San Pablo en Romanos. Y en Gálatas volvía a insistir: ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre Abba, o sea, Padre. ¿Por qué mantenemos tanta distancia con nuestro Padre? Muchas veces por las heridas que hemos tenido con nuestro Padre o con nuestra Madre podemos mantener una distancia con Dios Padre. Pero nuestro Padre del cielo quiere que confiemos completamente en Él, que nos entreguemos a Él, que seamos como niños,
Y los niños hay cada joya, pero son niños porque hay inocencia en su corazón, porque confían en que a pesar de que se equivocan y de que son malos muchas veces o de que hacen travesuras, sus padres los siguen amando. Y porque saben que si insisten van a conseguir aquello que quieren. Pues eso quiere Dios que nosotros hagamos. Tengamos la edad que tengamos un corazón de niños y esa confianza y esa entrega. Y nos ha tocado vivir en el mundo y tenemos que vivir en el mundo, pero buscando hacer aquello que a Dios le agrada. Un claro ejemplo de una persona que vivió en el mundo, en lo más profundo del valle de lágrimas del mundo, en el infierno mismo que podemos decir que hay en este mundo, fue la Madre Teresa de Calcuta. Quizá nosotros no estemos viviendo más en el mundo que ella, porque ella tocó a los más débiles y ella vio la miseria, ya no solamente física en que vivían aquellas personas, sino la miseria del egoísmo del hombre humano, que por culpa de la codicia de unos hay otros viviendo el infierno de la calle de no tener absolutamente lo más imprescindible para sobrevivir. Ella vivió en el mundo y vio los frutos del pecado de la carne, pero también ella vio con poder la obra del Espíritu Santo. Y los demás vieron en ella la obra del Espíritu Santo, porque ella viviendo en el mundo, vivió al margen del mundo y se dejó guiar por el Espíritu Santo en todo momento. Si no, no hubiera podido sobrevivir a tanto dolor y a tanta miseria. Eso es lo que tenemos que pedir cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos vivir guiados por el Espíritu Santo? Ser perseverantes, ser fieles, ser constantes en la oración y muy unidos al Señor. El Señor nos dio lo más grande que nos podía dar, que fue su propia vida, y nos dejó lo más grande que nos podía dejar, que fue a Él mismo en la Eucaristía. Está a nuestro alcance el poder comulgar cada día y hacernos uno con el Señor. Está a nuestro alcance venir y escuchar la palabra de Dios o leerla en nuestras casas y dejar que la palabra de Dios se encarne en nuestro corazón y se haga vida en nosotros. Dice en San Juan 6, decía Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí tenéis el pan que bajó del cielo para que lo comáis y ya no muráis. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Para la vida del mundo. No solo para cada uno de nosotros, sino para el mundo entero. Y todos estamos llamados a dar esa vida de Dios a los demás. Los judíos discutían entre ellos diciendo: ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne? Jesús les contestó: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por él, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros antepasados y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm.
O sea, necesitamos alimentos, necesitamos el maná para alimentar nuestro cuerpo hasta el día de nuestra muerte. Pero nuestro espíritu, que por la gracia de Dios está llamado a vivir por toda la eternidad, necesita el alimento sagrado, necesita la Eucaristía, necesita el cuerpo y la sangre de Jesucristo para vivir por toda la eternidad. Después de estas palabras de Jesús en Cafarnaúm, dice: cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién puede soportarlo? La carne, la tentación de la carne. ¿Quién puede soportar este lenguaje tan duro? Jesús, conociendo que sus discípulos criticaban su discurso, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Qué va a ser entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y por eso dan vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le concede esta gracia. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis dejarme? Pedro contestó: Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Judas respondió: ¿no os elegí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un demonio. Jesús se refería a Judas, el Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Jesús ya nos anuncia y nos revela que Él es la Eucaristía y nos pide esa comunión íntima con Él, que acudamos a la Eucaristía para alimentar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu necesita a Jesús mismo, porque nuestro espíritu necesita su palabra que es vida, y porque siempre habrá en nosotros esa lucha interior, y además estemos unidos a nuestro Señor, más nos tentará el enemigo para apartarnos, para decirnos: ¿ves cómo no sirve de nada? En tu vida sigue habiendo problemas. ¿Ves cómo siguen habiendo enfermedades? ¿Ves cómo? Siempre nos pondrá. La vida hay dificultades, en la vida hay sufrimiento. En la vida los hijos no van a hacer lo que nosotros queramos, porque nosotros tampoco hemos sido perfectos ni hemos hecho lo que nuestros padres seguramente querían. En nuestra vida habrá momentos en los que tendremos trabajo, momentos en los que tendremos dificultades económicas. Todos sabemos que en la vida hay muchas dificultades, pero el Espíritu Santo nos sostiene. El Señor es nuestra providencia y cuando clamamos a Él, Él siempre nos ayuda y nos escucha. O como dice vulgarmente el refrán, ¿no? Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Dios no nos aprieta, pero siempre nos salva de ahogarnos. Él nos da la luz y tenemos que aprender a pedirle siempre que nos dé la luz para cada decisión que tenemos que tomar en nuestra vida. No para los proyectos que nosotros mismos nos hemos creado, no para aquellas cosas que ansiamos, porque también nuestra sociedad y nuestra cultura nos dice: triunfarás o te irá bien en el trabajo si estudias esto, si después haces un máster de lo otro, si te compras un coche podrás ir a trabajar a aquella ciudad que allí hay una gran empresa. Todo eso no sabemos si es bueno para nosotros o será nuestra desgracia. No sabemos si ese trabajo nos aportará un accidente con el coche, si en ese trabajo vamos a conocer a una persona que nos puede hacer ser infieles y se rompe nuestro matrimonio,
No sabemos si después de ese trabajo el jefe hace una gran estafa y te echan a ti la culpa y te meten en la cárcel. A ver, son exageraciones, pero no estamos libres de los engaños y de las trampas del enemigo. Y si nosotros deseamos servir a Dios, el diablo nos atacará con más fuerza. Y luego después nos llevará a decir, ¿dónde está Dios? ¿Cómo has permitido que a mí me pase esto? ¿Cómo? Y muchas veces, bueno, las injusticias a todos nos revelan, pero posiblemente las injusticias y los sufrimientos nos ayudan a crecer y a acogernos a Dios con más fuerza y a darnos cuenta de qué grande es su misericordia, de qué grande es su consuelo, de cómo nos va fortaleciendo, de cómo nos da la sabiduría para salir de esos momentos en los que no vemos una salida por ningún sitio. Confiemos siempre en su sabiduría. Confiemos en que Él todo lo puede, aun lo que nos parece más imposible. Y aquellas personas que viven alejadas de Dios, pero sienten que su corazón está muerto, que está vacío, que no son dignas de ser amadas por nadie. A esas personas siempre tenemos que revelarle el rostro misericordioso de Dios. Todos conocéis esta palabra de la que voy a leer un par de fragmentos, ¿no? Es de Ezequiel 37, del 3 al 5. Yahvé le dice a Ezequiel: entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Si a unos huesos secos que están muertos el Señor les puede dar vida, ¿cuánto más no podrá guiar nuestra vida? Y aquellas personas que nos puedan escuchar y que no se sientan dignas de Dios, escuchen esta palabra, busquen el capítulo de Ezequiel 37. Todos hemos podido llegar a ser huesos secos en un momento de nuestra vida y a todos nos ha dado vida el Señor. Dios no quiere la muerte del pecador, porque cada pecador es un hijo suyo al que Él ha creado. Cada pecador es un hijo suyo por el que Jesucristo ha dado su vida. Dios no quiere el pecado, pero para nada quiere la muerte del pecador y desea dar su vida a cada uno de sus hijos en el mundo. Un poco más adelante, en los versículos del 11 al 14, vuelve a decir Ezequiel: Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. En aquel tiempo era la casa de Israel, pero Jesús vino para salvar a todo el mundo, y todos somos los hijos de Dios, la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. ¿Cuántos corazones dicen eso? Nuestra vida no tiene sentido, ya no sé a dónde ir, no tengo ninguna esperanza, me siento muerto interiormente. Quizá no tengo trabajo, quizá me he apartado de la familia, no tengo familia, no tengo nadie que me quiera. Las amistades me han engañado, me han defraudado, se han servido de mí. ¿Cuántas personas hay que ya no le encuentran ningún sentido a la vida y que igual están pensando en su cabeza nada más que disparates? Pues para ellos va esta palabra, ellos son los huesos secos. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé,
Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Y todos estamos llamados a que se haga en nosotros esta palabra que profetizó Isaías 10. Dice: por este camino marcharán los rescatados, y por ahí regresarán los rescatados por Yahvé. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en sus rostros. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. Esto es lo que esperamos. Y esto es lo que tendrían que reflejar nuestros rostros, que hemos sido rescatados por Dios. Y que la alegría inunda nuestro corazón. Que a pesar de la dureza de la vida, con Dios siempre podemos tener gozo en nuestro corazón. Porque Él nos rescata y nos ayuda. Porque Él es la roca en la que hemos fundado nuestra vida. Porque Él es el que mora en nuestras moradas interiores, en nuestro corazón. Para acabar, vamos a hacer una oración del libro Imitación de Cristo de Tomás Kempis. Dice: y así no cualquier cosa alcanzada o multiplicada exteriormente aprovecha, sino más bien la despreciada y desarraigada del corazón. No entiendas eso solamente de las posesiones y de las riquezas, sino también de la ambición de la honra y deseo de vanas alabanzas, todo lo cual pasa con el mundo. Importa poco el lugar si falta el fervor del espíritu, ni durará mucho la paz buscada por de fuera si falta el verdadero fundamento de la disposición del corazón. Quiero decir, si no estuvieses en mí, puedes mudarte, pero no mejorarte, porque en llegando y agradando la ocasión, hallarás lo mismo que huías y más. Confírmame, Señor, en la gracia del Espíritu Santo. Dame esfuerzo para fortalecerme en mi interior y desocupar mi corazón de toda inútil solicitud y congoja, y para que no me lleven tras sí tan varios deseos por cualquier cosa vil o preciosa, sino que las mire todas como pasajeras, y a mí mismo como que he de pasar con ellas, porque nada hay permanente debajo del sol, a donde todo es vanidad y aflicción de espíritu. Oh, cuán sabio es el que piensa así. Dame, Señor, sabiduría celestial, para que aprenda a buscarte y hallarte sobre todas las cosas, gustarte y amarte sobre todas, y entender lo demás como es, según el orden de tu sabiduría. Dame prudencia para desviarme del lisonjero y sufrir con paciencia el adversario, porque esta es muy gran sabiduría, no moverse a todo viento de palabras, ni tampoco dar oídos a la engañosa sirena, pues así se anda con seguridad el camino del cielo. Que el Espíritu Santo nos guíe cada día en el amor de Dios. Amén. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Y es en tu corazón, y es en tu corazón, y es en tu corazón donde quieres reposar. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón.